Buenas noches. Hoy ustedes serán testigos de una historia de amor que termina en tragedia. Claudia Milena Remolina era una santandereana alegre y enamorada de su esposo, el capitán del ejército Nader Yuset Guzmán. La pareja tenía 2 hijas pequeñas. Hoy, Claudia Milena y una de las niñas están muertas. Y aunque el capitán fue investigado, hoy está libre y hay una razón clara. Hay otro sospechoso. Alguien muy cercano a la familia que pocos se imaginaron que hubiera podido perpetrar este doble homicidio. Es un extraño crimen al que Andrea Santa le ha seguido el rastro detrás del asesino en casa. Es domingo 19 de septiembre de 2010 y en la estación policial de Soacha, un hombre alto, fornido, de 1,90 de estatura, pregunta con urgencia por un policía judicial. Y le dije, ¿pero cuál es el problema? Me dijo, no, es que necesito hablar con usted en privado, si no, no hablo. Fran Farouk Rodríguez, de 26 años, quiere entregarse. Y él me dice, era el día del amor y la amistad, llegué muy tomado a mi casa, coloqué el sonido a todo volumen y me acosté a dormir. Cuando yo me despierto, estoy encima del cuerpo de mi cuñada y de mi sobrina y yo las estoy ahorcando. Él me dice, yo las estoy ahorcando y yo las maté. En su declaración, Fran Farouk se refería a Claudia Milena Remolina, de 27 años, y su hija Angie Sofía Guzmán, de 6, a quienes, según él, acababa de asesinar aquella noche de amor y amistad. Sus razones solo pueden explicarse conociendo el inicio de esta historia. A cientos de kilómetros de Soacha, en el departamento de Santander. En su capital, Bucaramanga. Hablemos de lo que usted más recuerda de Claudia Milena. Su sonrisa, las carcajadas que ella hacía, la alegría, la energía, lo que transmitía, la chispa que la caracterizaba a ella, la felicidad, su sonrisa. Solíamos hacer fiestas los fines de semana, ahí en el balcón. A ella le fascinaba mucho el baile, tomaba, le gustaba mucho el ron. Le gustaba mucho sonreír, ser feliz, ella alegraba siempre todas las fiestas. En 1999, a puertas de cumplir sus 17 años, Claudia Milena decide salir de su casa a estudiar, buscando ser profesional. A ella le gustaban mucho los animales y ella decidió estudiar veterinaria. Se fue para Barranca, vivió un tiempo con un tío, pero después decidió como buscar independencia, se fue a vivir solita en una habitación. Conoció al capitán Nader Yuset Guzmán. En el año 2001, aproximadamente en el mes de febrero, entré a una universidad. Simplemente fue verla y saber que esa mujer tenía algo especial. Hice lo posible por tratar de llegar a ella. Así lo hice y lo conseguí. Y ella se enamoró de él, como él también de ella. Y él era muy detallista, muchas cartas. Ella también le escribía muchas cartas. Ella se colocaba muy triste cuando él tenía que viajar a otra ciudad por su trabajo. Y ella me decía que era muy feliz con él. Él llegaba a mi casa y yo lo atendía como si él fuera mi hijo. Y todo iba bien. Yo discutía a veces con mi hija, yo la regañaba porque ella era un poquito
buscada, peleoncita un poquito, entonces yo le decía a ella, no, que vea que él es una persona muy correcta, que no tiene por qué ser un poco altiva con él, ¿sí? Después de 3 años de noviazgo, Claudia queda embarazada de su primera hija, Angie Sofía Guzmán. Cuando la niña nació, decidieron casarse. Se casaron por lo civil. Mi esposa fue tan especial que no solamente tuvo con darme ese regalo tan grande que era mi primer hijo, sino también me dio un segundo hijo, otra linda niña. Cintia Isabela completaría la familia que por años soñaron y planearon Claudia y el capitán. Sin embargo, el tiempo para compartir con sus hijas se estaba convirtiendo en un problema para este hombre. Por situaciones de trabajo, siempre mantuve ausente por espacio de 3, 4, hasta 6 meses de casa. Llegaba, estaba con ellas un mes, mes y medio. Sin embargo, Carlos Remolina, hermano de Claudia, asegura que no solo el tema laboral hacía que el capitán estuviera lejos del hogar. Que usted supiera, ¿hubo infidelidad presente en esta relación entre su hermana y el capitán Aryusef? Sí, en una ocasión, alrededor del 2007, nos fuimos a tomar unas cervezas. Él me ha dicho que iba a arreglar el problema que tenía en Medellín, en Antioquia. Y él me enseñó el pasaje que tenía y este no era para Medellín, decía Cartagena. Él justificaba de que nosotros los hombres, pues que era complicado hacer algo fieles. Pero su esposa Claudia Milena no sospechó en ese momento lo que sucedía. Para el año 2009, el capitán es trasladado a la base militar de Tolemaida en Cundinamarca y para estar cerca de su familia, decide que Claudia y las niñas se radiquen en Bogotá. Ella no se fue contenta y eso es lo que más me ha pesado a mí, yo haberla insistido mucho, que ella se fue sin ganas de irse. El día que se fue el trasteo no lo arreglaba, yo fui la que le acomodé las cosas, yo fui la que llegó un camión, se la llevó con las niñas, ella se fue un poco acosada ese día. Intranquila. Fue un cambio de vida pues como terrible y allá en Bogotá ella llegó, sí, donde no había nadie, solamente estaba su suegra y su cuñado. Además de estar lejos de su familia, Claudia Milena permanecía muy sola debido a la prolongada ausencia del capitán en la casa. Pero quien sí permanecía más tiempo con ella, pendiente de todo lo que ocurría con sus hijas y el hogar que el esposo no podía atender a plenitud, era este hombre. Frank Farouk Rodríguez, hermano del capitán y por ende cuñado de Claudia. Frank Farouk era el que le servía siempre para llevarse las cosas al apartamento, todas esas cosas, entonces mi hermana estaba muy sola. Sí sé que se formó una muy buena amistad. Pese a que surgió una amistad entre Frank Farouk y Claudia Milena, esta le había hecho varios comentarios a su cuñada Mónica Morales sobre lo que realmente pensaba de Farouk. Era de altibajos, pues porque ella, pues aunque le hablaba a él, siempre tenía esa percepción de que era un hombre que no le tenía un servicio a la sociedad, que no trabajaba, no hacía nada y aparte de eso, pues explotaba a su mamá, se puede decirlo así, porque su mamá era la que lo mantenía, teniendo ya 26 años. Frank Farouk, de 26 años, un hombre de contextura gruesa, estudiante de ingeniería de sistemas. Yo de alguna forma le presté siempre apoyo desde niño, trataba de estar pendiente, le colaboraba económicamente en la universidad. Lógicamente lo relacioné con mi esposa porque manejaban la misma edad cronológica. Claudia y Frank Farouk estaban compartiendo una amistad que incluso los llevó a realizar un curso de vigilancia y defensa personal juntos. En pocas palabras, el hermano del capitán había comenzado a llenar un vacío existente en la vida de Claudia, quien a mediados del año 2010 encuentra una prueba real de la infidelidad de su esposo. Me dijo que buscando por ahí cosas en el apartamento había encontrado un registro civil y en el registro civil estaba el nombre de una niña con el apellido pues del esposo. Entonces ella se puso a sacar cuentas y más o menos la niña tenía la misma edad de la chiquita de ella.
Según Lady Figueroa, su prima Claudia Milena comenzaba a enterarse de una vida paralela que su esposo estaba teniendo. Y empezó a contarme que ella muchas veces vio una niña en la casa de la suegra y muchas veces jugó con las niñas de ella. Pero la suegra le dijo que era una vecinita, y que se la daban a cuidar a veces. Entonces Claudia ese día me decía, pero ¿cuántas veces no jugó mis hijas con esa niña y era la hermanita y yo no sabía? Entonces ella le preguntó, le hizo el reclamo al esposo y él le dijo que había tenido una aventura en Melgar, que de ahí había quedado embarazada esa muchacha. Antes de la tragedia que estaba por venir, Claudia encontró una nueva prueba de infidelidad de su esposo. Ella ese día me llamó muy angustiada, llorando. Me dijo que acaba de llegar a su apartamento y había encontrado pues a su esposo con otra mujer. Y habían tenido una discusión fuerte. Él se llevó a esa mujer y al momento volvió y se llevó a la niña. En ese momento ella se volvió un mar de nervios y angustia y lloró mucho. Yo traté de calmarla, no sé, de darle palabras de aliento, de que ella no se desesperara tanto porque estaba muy mal. Pero según el capitán, la que realmente estaba siendo infiel era su esposa. Sí sabía que de pronto, por indicios, por lo que me contaba mi hija Sofía, ella estaba saliendo con alguien. Yo realmente no sabía ella con quién estaba saliendo, ni me importaba. Yo solamente andaba pendiente del bienestar de mis hijas y nunca sospeché de una persona que haya yo podido identificar, no. Acusaciones mutuas llevaron a que la pareja tomara en agosto del año 2010 la decisión de separarse. Después sucede una tragedia. El sábado 18 de septiembre de 2010 en Colombia se celebraba el Día del Amor y la Amistad. Claudia Milena se encontraba con su pequeña Angie Sofía, pues su hija menor estaba de paseo donde los abuelos. Normalmente ella dejaba a su hija los fines de semana porque ella salía de partir con sus amigos, a tomar y a frecuentar sitios acordes para esta situación. Ella dejó a esa niña aproximadamente 7:30 de la noche ahí, la dejó con la abuela, la dejó con demás familiares, ahí estaba Fran Faruk. Claudia Milena, según algunos testigos, salía a encontrarse con una amiga, pero durante toda la noche habla telefónicamente con su cuñado Fran Faruk. Aproximadamente en las madrugadas de ese día hubo una llamada de más de 45 minutos entre los dos. Sobre las 7 de la mañana, Claudia regresa a la casa. Antes, debe recoger las llaves en una tienda cercana, donde esta mujer, quien es la última persona en verla con vida. Llegó como a las 7 de la mañana y me dijo, vino por la llave. Llevó la llave y como a las 7:30 mandó la niña por unas azucaritas. Claudia Milena ingresa a la casa en donde solo se encontraba su cuñado Fran Faruk y su pequeña Angie Sofía. Lo que pasó entre las 8 y las 10 de la mañana fue desconocido por esta señora y los vecinos. Lo único que alcanzaron a escuchar fue música en alto volumen que provenía de aquella casa. Al regresar, ustedes van a saber si Fran Faruk estaba solo en la casa y además verán cómo fue la escena del crimen. Ya regresamos. Fran Faruk Guzmán se entregó a las autoridades y confesó que asesinó a su cuñada y a Sofía, su sobrina de 6 años. ¿Cómo y por qué lo hizo? Esa era la pregunta que todos se hacían, pues el sospechoso señaló que no se acordaba de nada. Los investigadores estaban escépticos y tuvieron que analizar la escena del crimen. Andrea Santa continúa siguiendo el rastro del asesino en casa. Sobre las 10:30 de la mañana, la Policía Judicial de Soacha es alertada sobre un hombre que quiere entregarse. No es otro que Fran Faruk, insistiendo en que ha cometido un asesinato. Él me dice, llegué muy tomado a mi casa, coloqué el equipo de sonido a todo volumen
Y me acosté a dormir. Cuando yo me despierto, estoy encima del cuerpo de mi cuñada y de mi sobrina y yo las estoy ahorcando. Él me dice, yo las estoy ahorcando y yo las maté. Para Villamizar era bastante extraño que un hombre de estas características se acercara a confesar un crimen. Incrédulo, decide acompañarlo hasta la casa donde supuestamente acaba de ocurrir el homicidio. Él me dice, esta es la dirección de mi casa, aquí están las llaves, usted entre. Y le dije, no, qué pena con usted, pero usted me acompaña, porque yo necesito su autorización para ingresar. Me dice, la verdad es que yo no quiero volver a ver los cuerpos. Entonces a mí se me hizo muy extraño. Por tal motivo, Villamizar, alertado, deja a Fran Faruk cerca del lugar bajo custodia de otro policía. Se le veía, era como a la expectativa, de pronto de que, pienso yo, él dijera, ojalá esto sea un sueño, y el policía me diga, no hermano, es que en su casa no hay nada. Decide ingresar e inspeccionar la casa donde aparentemente ha ocurrido el crimen. Yo logro ingresar a la casa con las indicaciones que él me da. Las condiciones de estas casas es que el primer piso, por las construcciones, va a sufrir de oscuridad. Y las luces de esta casa estaban obviamente todas apagadas. Cuando yo abro la puerta, lo primero que hago es sacar mi arma de fuego. La tengo acá y empiezo a entrar, a gritar, Policía Nacional, Policía Nacional. Nadie me contestó, entonces empecé a hacer la inspección a la casa. Entrando estaba la sala, mano izquierda la cocina. Seguidamente de la cocina se encontraba una habitación, al fondo otra habitación y a mano derecha una habitación y al fondo el baño. Yo me regreso, ya asegurando el sitio de que no había absolutamente nadie, no escuché a nadie, nadie salió. Pero a diferencia de todos los casos en que ha participado como investigador, Villamizar se sorprende porque no encuentra nada de lo que Fran Faruk le habla. La casa estaba sola y en completo silencio. Yo sentía que él me estaba mintiendo porque él me decía, yo estaba bastante tomado. Y él se le veía en sus 5 sentidos. Y yo le veía, ahí no hay nadie. Lo que usted me está diciendo, que usted mató a 2 personas, ¿dónde están los cuerpos? Él me dice a mí, en la última habitación, yo ingreso revisando nuevamente los mismos lugares, la sala, la cocina. Cuando empiezo con la primera habitación, que queda después de la cocina, observo que hay una cama que tiene un barandal fracturado. O sea, el barandal de la cama ya se encontraba fracturado. Empecé revisando ahí, me agaché, revisé con mi linterna, no se encontraba nada. Cuando seguía con la otra habitación, que era la penúltima, la que estaba ahí al lado del baño, ingreso, la habitación estaba, se puede decir, estaba la cama tendida, estaba medio organizada. Entonces yo lo primero que hago es, yo me agacho. Cuando yo me agacho, fue bastante triste para mí encontrarme con la sorpresa de que lo que estaba diciendo Fran Faruk Rodríguez Díaz era verdad. Con lo primero que me encontré fue con el cuerpo de la niña Sofía de 6 años, al lado de la niña Claudia Milena, de aproximadamente 26 años, que se encontraba desnuda. La niña se encontraba con la pijamita puesta y en su cara se le observaba que tenía como vómito con sangre. Cuando yo me encuentro en esta situación, ya tengo yo que pedir apoyo. Saqué mi radio de comunicaciones, empecé a llamar a la vigilancia del sector, a decirle, vea, llégueme aquí al lugar, porque efectivamente sí hay 2 cuerpos sin vida. Y inmediatamente también llamo al laboratorio de criminalística. Debajo de las tablas de la cama, nuevamente tendida y organizada con una exactitud maquiavélica, se encontraban los cuerpos de madre e hija con signos de violencia y estranguladas. El laboratorio de criminalística procede de inmediato a recaudar pruebas de lo que pudo haber sucedido en la escena del crimen. Los elementos que encontramos en esta escena del crimen es una camiseta de color blanca con unas manchas rojizas, al parecer sangre, cual es embalado y rotulado. Posteriormente encontramos el tendido de la cama
con un fluido. También se encuentra una botella de aguardiente que en el baño encontramos varias colillas de cigarrillo y estaban amontonadas. Nosotros con mis compañeros pensamos de que ahí se sentó la persona que fumó, digamos, unos varios cigarrillos y botaba la colilla a los lados. Afuera de la casa, Fran Faruk esperando junto a otro policía judicial la inspección de la escena del crimen, como si él mismo no creyera lo que acababa de suceder. De inmediato es esposado y retenido. Mientras tanto, la familia de Claudia es notificada sobre el doble homicidio. Sonó mi celular. Me dice la mamá de él, doña Cecilia, Claudia y Sofía están muertas. Yo dije, no, esto es imposible. Yo tiré el celular a la mesa, yo no le vi más nada. Me quité mi ropa, me fui para el baño, fui a echarme agua. Porque yo decía, no, esto no es cierto, esto no es cierto. Llamé a mi tía Cecilia, cuando ella se cae en llanto, me dijo que su señora las había llamado, que les había dicho que ellas estaban muertas en un baño. Y salí a llamar a la señora y me dijo que ella había visto que se habían quedado discutiendo Faruk y Claudia y que ya había salido a trabajar. Y yo le dije, señora, pero ¿qué pasó? Me dijo, no, lo que pasa es que Faruk las mató. Entonces, pero así como si hubiera estado hablando de dos personas insignificantes. Le dije, señora, usted está hablando de su nieta y está hablando de su nuera. Me dijo, eso a mí no me importa y yo ahorita estoy trabajando. El capitán Nader Yusef Guzmán llega a la escena del crimen. Se entera desde ese momento que su esposa e hija han sido asesinadas. Y el hombre que acababa de confesar el crimen ante la policía es su hermano, Fran Faruk Rodríguez. La tierra me empieza a consumir, el mundo se me acaba, la tristeza me embarga y lo único que yo pienso es, por favor, es verdad lo que me está diciendo, mi esposa está muerta, no está viva, mi hija, ¿será que no estará respirando? ¿Será que no podemos hacer algo? Cuando me dicen no hay nada que hacer, ellas ya fallecieron. Mientras tanto, su hermano Fran Faruk sigue en la estación esperando que la policía judicial resuelva qué hacer con él. Pide protección porque le asusta que su hermano pueda tener una represalia. Él me dice a mí, Villamizar, mi hermano me va a matar. No quería recibir llamadas. Y él desesperado cogió el celular y lo masticó con sus dientes. Él despedaza el celular y lo que medio le queda bueno es la cincar y la coge y la parte. Pero para las autoridades y la familia de Claudia Milena era inexplicable el motivo del homicidio. ¿Qué razones tendría Fran Faruk para asesinar a su cuñada y a su sobrina? ¿Y qué lo había llevado a confesar el crimen? Yo dije, no, esto no puede ser, que ese hombre le haya hecho esto a mi hija y a mi nieta. Por encima de todo el dolor, que ya era bastante por el asesinato de una hija, la familia menos podía comprender cómo una niña de 6 años caía en manos de su tío, asesinada tan vilmente. Sofía no tenía nada que ver ahí, una niña inocente. Y yo la quería muchísimo. Claro está que a Milena también, a mi hija, dígame. Pero Sofía era una paloma humilde, pancita, ella no sabía qué era morir, qué era nada. Después de haber confesado el homicidio ante la policía, Fran Faruk tuvo un día para asesorarse con un abogado defensor. El defensor le dice, ¿va a renunciar a sus derechos, se va a autoincriminar? Él dice sí. Pero entonces ya el defensor le dice, ojo,
Ojo, porque usted se está autoincriminando, y si se está buscando una rebaja de pena, que es lo que él estaba, para mí conceptual estaba buscando, si usted ya quiere una rebaja de pena, no la va a obtener, porque hay una niña, hay una menor de edad. Fue así como al día siguiente del crimen, lunes 20 de septiembre, se presentó ante la Fiscalía a interrogatorio y cambió su versión de los hechos. Él cambia la parte donde dice que él estaba encima de los cuerpos, sino que solamente ya, y que las estaba ahorcando, que me ha dicho a mí, sino solamente dice, yo me acosté a dormir, cuando me desperté estaba encima de los cuerpos y ellas estaban muertas. Yo me asusté y las escondí bajo la cama. El diseño de las leyes en Colombia no permitió que Fran Faruq fuera llevado a una cárcel, pues aun cuando confesó su crimen ante la policía, lo negó ante un fiscal, quien determinó que se iniciara un proceso de investigación en su contra. Fran Faruq, a partir de ese día, quedó libre durante un mes, tiempo en el cual no se presentó a las citaciones de la fiscalía. Por eso, el 25 de octubre, fue capturado. Después de la captura, Fran Faruq Rodríguez fue traído aquí, al Centro de Servicios Judiciales de Soacha, en donde se le imputó el delito de homicidio agravado en la vida de estas dos personas, hecho que él negó rotundamente ante un juez de garantías. A partir de esa negación y según el sistema penal acusatorio que tenemos en Colombia, debía comenzar una etapa de juicio oral, es decir, un largo camino judicial en el cual Fran Faruq podría ser declarado culpable o inocente. Desde ese momento, Fran Faruq fue enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras se desarrollaba el proceso judicial en su contra, que hasta la fecha lleva casi 2 años en curso. Soy Rodríguez Díaz, Fran Faruq, y en este momento me encuentro en la cárcel nacional La Modelo de Bogotá, Colombia. Han existido diferentes abogados que lo defienden. Y él quiere, obviamente tiene mucha voluntad, ser testigo en su propio juicio, pero el requerimiento que él hace es, si es posible, retirar las cámaras, como quiera que él lo hace por seguridad. Distintos fiscales que lo acusan. No veo ningún fundamento para sacar las cámaras. Y también han pasado varios jueces por su caso. El sujeto procesal importante aquí es el acusado, y en aras de garantizarle su derecho a la defensa material, se ordenará el retiro por parte de los oficiales de las cámaras de la prensa pública. Javier González es el abogado que defiende a la familia de las víctimas. Este es un proceso de desastre, es un proceso lamentable, un proceso en el que no solamente tenemos la muerte de una menor, la muerte de una adulta, sino que quien está acusado del crimen es familiar. El familiar es Fran Faruq, quien en su contra tiene varias pruebas que lo señalan a través de la fiscalía de un doble homicidio. La primera prueba tiene que ver con el hecho de haberse entregado ante la policía judicial, confesando el crimen. Él me dice, yo las estoy ahorcando y yo las maté. Pero Fran Faruq y su defensa señalan que él nunca confesó, que si bien se acercó a la policía, lo hizo para denunciar el hecho. Sin embargo, la versión de Villamizar fue respaldada por otros policías testigos de la primera confesión de Fran Faruq, por lo que su versión no tendría mucho peso ante el juez que toma la decisión. La toma de muestra del señor Fran Faruq Rodríguez Díaz. Otra prueba de la fiscalía que señala a Fran Faruq como el homicida es un informe de biología forense de medicina legal, en el cual se estudiaron los cortes de uñas de Claudia Milena, tomados durante el levantamiento del cuerpo para hallar rastros de piel del posible homicida. Después del análisis, los investigadores concluyeron que los rastros de piel que aparecían correspondían con los genes de Fran Faruq. Lo cual indicaría que existe una probabilidad de más del 99% en cuanto a porcentajes de que ella lo agredió a él. Se ha determinado que bien pudieran encuadrarse como heridas de defensa de Claudia en el momento de ser estrangulada.
Es importante aclarar que el estudio de ADN de marcadores de cromosoma Y no individualiza personas, solo permite establecer relación de parentesco a nivel de familiares por línea paterna. Ante esta prueba, Fran Farouk Rodríguez y su defensa alegaron que el hecho de que existiera una correspondencia entre la piel que había debajo de las uñas de Claudia y sus genes no necesariamente lo incriminaba a él en el homicidio, pues hubiera podido, según él, hacerlo otro miembro de su familia que compartiera sus mismos genes. Pero el argumento rápidamente se cayó. Se logró determinar a través de testigos que durante esa mañana del 19 de septiembre, el único que estuvo presente junto a las víctimas fue él. Se le encuentran algunas lesiones a nivel de cuello que corresponderían a la asfixia. Con estas contundentes pruebas y al ser homicidio agravado, Fran Farouk puede recibir una pena entre 25 y 40 años de prisión. Pero como fueron 2 personas las víctimas y una de ellas tenía 6 años, la pena podría aumentar. El hecho de la indefensión en el caso de la menor, estamos hablando de una persona de casi 1,90 de estatura, de promedio 25-26 años, estrangulando a una menor de 6 años, cuya estatura no superaba el 1,20 y creo que no tenía un peso de más de 40 kilos. Entonces tenemos un estado innegable de indefensión que ha sido agravante. Pedimos el agravante de la ley 1257, que es un feminicidio. Es decir, fueron asesinadas en parte por el hecho de ser mujeres, por ser débiles, por estar desprotegidas. Un informe de medicina legal reveló que en las prendas del cadáver de Claudia Milena Remolina había muestras de semen correspondientes con Fran Farouk Rodríguez. Es decir, hubo un acto sexual entre víctima y victimario. ¿Fue acordado o fue una violación? La respuesta era muy importante para las autoridades, pues con ella podrían comprender las motivaciones del homicidio. Hay 2 versiones sobre la motivación del asesinato. La primera la plantea Villamizar. Después de las entrevistas que nosotros hicimos, que era importante preguntarle a él si sostenía una relación sentimental con la señora que él ultimó, él nos dice, sí, yo sostengo una relación sentimental con ella. Según la declaración, desde hacía 6 meses, Fran Farouk estaba sentimentalmente involucrado con su cuñada. El capitán, esposo de la víctima, ha creído en esta versión. Yo no me imaginé el nivel de deslealtad de él al meterse con mi esposa y lógicamente de ella al meterse con él. Según esa primera versión, el homicidio corresponde a un crimen pasional. Villamizar, basado en testimonios y en su propia indagación, ha tratado de reconstruir lo que para él sucedió. Ella se fue a rumbear por aparte. Yo creo que ella se tuvo que ir iba a tener relaciones con otro tipo. Y amaneció 7 de la mañana y madrugó y se vino. Fran Farouk Rodríguez Díaz la estaba esperando que ella llegara. Ella llega a 7 de la mañana, como le informan las entrevistas. Ella ingresa directamente a la habitación de Fran Farouk Rodríguez Díaz. Ahí ellos sostienen relaciones sexuales porque la ropa de ella se encontraba ahí en la habitación de Fran Farouk, el pantalón, las botas. Según el relato de Villamizar, es posible que Fran Farouk le haya reclamado a su cuñada Claudia Milena el hecho de haber llegado a la casa sobre las 7 de la mañana. Él toma una reacción y la primera que es golpearla contra la pared. Eso lo informa también en la entrevista, que se escucha un fuerte golpe, no más. Dice no se escucha más porque había música. Y esto ratifica que Fran Farouk sí tenía el equipo a todo volumen. Después de que él la golpea contra la pared, él la empieza a ahorcar. Y lo que sucede, según esta versión, es que Angie Sofía, la niña de 6 años, escucha los golpes y se acerca hasta la habitación donde está Fran Farouk y su mamá Claudia Milena. Abre la puerta y la observa que él la está ultimando. Por el cuello le está asfixiando. Entonces, él, al ver eso, que la niña sale corriendo, él sale corriendo detrás de ella. La niña va y se refugia en la habitación donde estaba y él se lanza sobre la niña para también hacerle lo mismo que a la madre. Ahí es donde fractura el travesal de la cama y la niña fallece ahí. Destapó toda su cama, quitó las tablas, primero la metió a ella contra el rincón y después trajo a la niña
y la colocó ahí y volvió y tapó, colocó las tablas, colocó el colchón y tendió la cama. Se quitó la ropa y se bañó. Sobre esta versión, la familia, representada por el defensor Javier González, coincide con Villamizar en señalar que el asesino es Fran Faruk, pero manifiesta que las razones del homicidio serían otras. Se ha esbozado en principio que Faruk tenía algunas intenciones sentimentales con Claudia, intenciones que al parecer no eran correspondidas por esta, y pudo haberse presentado algún conato de celos por parte de Faruk por el hecho de que Claudia asistiera a una fiesta de amor-amistad sin su compañía. Esa noche, Claudia Milena habría salido de la casa dejando a su hija Angie Sofía junto a la abuela María Edith y al tío Fran Faruk. Según esta segunda versión, el domingo 19 de septiembre, sobre las 6 de la mañana, la madre de Fran Faruk sale de la casa. Se conoce por cuenta del testimonio que en vida diera la madre del señor Faruk, la señora María Edith, manifiesta que ella sale en horas de la mañana. Justamente en el momento en que ella sale, llega su hijo Faruk en alto estado de embriaguez. La señora se fue dejando a Fran Faruk y Angie Sofía de 6 años solos. Una hora después, 7 de la mañana, Claudia Milena llega borracha a este lugar. Según esta segunda versión, Claudia no sostuvo relaciones sexuales consensuadas con Fran Faruk, sino que fue violada por él. A comienzos del año 2012, Medicina Legal reveló un resultado que hundía aún más a Fran Faruk ante los ojos del juez. La menor aparece vulnerada sexualmente a nivel anal y vaginal, entonces lo que ahora parece moverse es que quizás Claudia pudo haber sorprendido al ciudadano Faruk en alguna especie de abuso sexual con su menor, y probablemente, para hacer ocultamiento de su conducta, pues procede a quitarle la vida no solamente a Claudia, sino también a su menor hija. Pero aun cuando las pruebas son contundentes y demuestran que Fran Faruk es culpable, este ha continuado negando los hechos sin muchos argumentos a su favor. De esta manera, las motivaciones o razones del homicidio siguen siendo un misterio para todos. Durante las últimas audiencias celebradas en mayo de 2012, el juez segundo penal del circuito de Soacha, Sandro Araujo, determinó que Fran Faruk es culpable de doble homicidio agravado. Mientras anunciaba la sentencia, ordenó que el hombre continuara recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Es difícil para mí ir allá, a esa parte donde sé que están los cuerpitos de ellas, que me les acabaron la vida, sí, que a mi hija no me la dejaron criar a sus niñas, que ella las amaba intensamente. Por ahora, la familia de las víctimas espera y clama justicia. El castigo que tiene que recibir el señor ese Juan Faruk es la pena máxima. La máxima son 60 años. 60 años yo pido para él. 60 años que los den, nada de beneficio. Nada de beneficio. Que pague lo que hizo aquí en la justicia colombiana, aquí en carne. Allá Dios le cobrará después. Pero aquí en la tierra lo que él hizo lo paga aquí. Le piden al juez un castigo proporcional al dolor que hoy sienten por la pérdida. No me la dejaron. No me la dejaron que criara a sus hijitas. No me la dejaron que fuera feliz. Le quitaron la vida, Señor. Porque esto es mío. Por eso exigen que la sentencia sea acorde con la brutalidad del crimen cometido. Él la escogió como si fuera vulgarmente una mierda. Eso se respeta la vida de una persona humana.
y más a la niña Sofía. El peso de la ley tiene que caerle a él. Yo quiero una justicia colombiana y que le apliquen todo el peso de la ley a él, todo, sin beneficio en nada, en nada, nada. A él no hay perdón, no hay perdón.